No fui, me empecé a sentir bien. La raza me dijo, no hombre, güey, cuando vayas a la gasolinera, dile al vato, échame tantito aquí nomás, múntate. Y el otro vato me dijo, no, hombre, mejor, fíjate bien, vete a los portones de la escuela, quítale la grasa y póntelo, güey. La neta, nunca sentí alivio, solo placer. ¿Sí? Pues sí, es que pues ya estaba jugueteando ahí, nada más era lo que hacía, era puro placebo, no me curó para nada. El punto es que había una chava en la escuela, ¿cómo me gustaba esa morrilla? Sí, yo decía, pues como que no nos llevamos muy bien, o sea, yo soy un pinche desmadre y ando siempre con la banda acá, y la morrilla pues siempre bien propia, siempre así que la escuelita y bien aplicadita y todo, y pues la neta, así como me ven, pues yo tampoco soy tan güey, ¿sí? Pero no soy el típico así, ¿puedes agarrar mis cosas? machipón, ¿verdad? El profe explicar decía algo y decía, ya está, ya me lo aprendí. Era la forma rápida de aprender las cosas. Y pues un día me agarré valor y le dije, ¿qué onda? ¿Sí? Y lo echaba. Pues te estás tardando, me di cuenta de lo que sientes por mí, pero pues no. Pero es que yo no pensé que te fueras a fijar en mí. Claro que sí. Entonces yo me empecé a enamorar y empecé a salir con ella y empecé a dejar a la banda en un lado. Y un día la banda me dijo, ¿qué onda, pinche puto? Y dije, tranquilo, güey, pinche chico chido. ¿Pero sabes qué, güey? ¿Sabes qué? Esa morrilla te está apartando de nosotros. Y dije, no, cámara, güey, no me está apartando de nada. Pues es que mira, ya quiero sentar cabeza, güey. Ya quiero estar bien, güey. Me dijo, ¿sabes qué, güey? ¿Sabes qué? Haz lo que quieras. Dije, mira, güey, déjame disfrutar la relación con la chava, bien bonita. Y la verdad es que éramos una relación muy bonita, güey. Pero empieza la pinche raza, ¿y qué, güey? Y ya aflojó. Y ya soltó, güey. Si está oxidada, aceítala, güey. No, dale. ¿Sí? Y ese problema me llevó a obligar, casi obligarla, a que tuviéramos relaciones sexuales. Nosotros no teníamos ninguna información. Ahorita ya hay información, ya anda la gente dándoles informaciones de las escuelas y les platica y les dicen. Igual en alguna ocasión fueron a la escuela, pero a mí me valió madre. Yo siempre estaba allá con la raza allá. ¿Qué onda, güey? Por la parte de atrás picándoles allí. Sí, era bien bonito. Mira, güey, ahí va la ola, güey. No se les puede ocurrir ahorita, güey. Y la verdad nunca puse atención. Pero el caso es, pues que estuve con la chava un día. Y la chava, la verdad, la neta, era una chava muy inteligente. Mira, si era bonita por fuera, era hermosa por dentro, ¿sí? Tenía unos grandes sentimientos, tenía una forma de pensar, también, ¿sí? Pero algo muy interesante, la chava tenía un proyecto. La chava pensaba seguir estudiando porque ella quería ser licenciada. Ella se visualizaba y todos los días estudiaba. Y estudiaba lo de la escuela, pero también se mantenía informada que las nuevas leyes, que el diario oficial de la federación que había sacado, siempre estaba actualizándose la chava, ¿sí? Pero yo le volví tanto que hice que ese proyecto lo dejara en un lado. Y yo empecé a ocupar ese lugar de sus proyectos. Le valió madre, porque el día que tuve relaciones con ella, ninguno de los dos usamos protección y ella quedó embarazada. El problema de este embarazo es que los dos éramos muy pequeños, ¿sí? Yo apenas llegaba a los 14 años y ella igual. Y todavía el problema mayor es que yo, siendo portador de esa enfermedad, la contagié a ella y a su bebé. Y eso generó una serie de problemas, esto generó un conflicto muy grande, porque luego su vientre empezó a desarrollarse y me empezó a pedir apoyo y que la ayudara y que la parara. Y ahí es donde yo cometí mi más grave error. Después de que yo me plantaba en un pleito callejero con 2, con 3, con los que fueran, nunca tuve miedo ese día.
tuve el mayor de los miedos a la responsabilidad, que era de cumplirle a esa chica lo que yo había hecho. Un embarazo no es de una sola, ¿sí? Es de dos. Si la chava quiere y tú no, y tú la quieres, deberás de decir, tranquilo, ¿sí? Si tú quieres, tú, hombre, quieres, y la chava no, chavas, sean inteligentes, tranquilo. Si los dos quieren, para eso son estas pláticas, para que la neurona empiece a moverse y empiece a tener la señal de lo que deben de hacer. Porque cuando la pinche calentura de aquí sube acá, vale madre. Sí, la neurona se cocina y entonces no pensamos nada. Esa chava quedó embarazada. Aquella futura licenciada ya no existe. Pero aún hay más, chavos. Ese niño nació con algunas deformaciones a consecuencia de la enfermedad que yo le transmití. Sigo siendo portador porque no me ha atendido. Y no me ha atendido porque, la verdad, ni yo lo sé. Están los centros de salud, está toda la atención, hay tratamientos, sí. Pero he preferido darle más tiempo a mi gente, y lo pongo entre comillas, ¿sí? A mis cuates, a mis cuadernos, a la banda, que ponerme las pilas yo, primero atenderme. Dicho de otra forma, me ha valido nada. Pero sin embargo, he seguido teniendo relaciones y sigo enfermando gente. Sí. Fíjate, ustedes sabían, fíjate, yo no sabía ese pedo, pero un día una amiga se acercó de la escuela aquí y me dijo, güey, camarada, tranquilo. Mi enfermedad tiene cura, pero hay enfermedades como el SIDA, donde ya valió madre. No creas, no se te va a caer nada, te vas a caer completo, ¿sí? Y fíjate, ustedes sabían que cada 5 minutos, lo que tú tardas en salir de aquí a la tienda de frente, o lo que te tardas en el baño, 5 minutos, cada 5 minutos, fíjate, voy a referirme a estas dos filas, 2, 4, 6, 8, 10, 2, 4, 6, 8, excelente. El volumen de estas dos filas, 20 jóvenes como ustedes, 20 jóvenes como ustedes, cada 5 minutos están siendo infectados de SIDA. ¿Y por qué razón? Si hay un mundo de información, ¿por qué razón? Pues porque les vale madre. No, a mí no me va a pasar nada. No. A los pendejos, a mí no. ¿Qué te pasa? Pues abusado, porque cuando ese lo tengo bien caliente, te vale madre, ¿sí? Y no pensamos. No piensas en que vas a joder tu vida. No piensas en que vas a generar un embarazo y vas a joder la vida de la muchacha, la del niño. Y estamos hablando de manera egoísta, porque estamos hablando nada más de nosotros. Pero ¿qué con los jefes? Con la jefita y el jefito. ¿A poco vas a llegar tú, morrilla, a tu casa? Mamá, estoy embarazada. Ponedora como su madre. ¿Sí? ¿O a poco tú vas a llegar a tu casa? Jefe, embarazó una morrilla. Eso, cabrón, para eso lo tiene, úselo. Obvio que no. Pinche guajolotero, ya, cabrón. Aliviánese, a resecar el disco. ¿Y ahora qué sigue, güey? ¿Cómo que ahora qué sigue, güey? Pues que es un trabajo. ¿Sí? Porque si de por sí los jefes se la están partiendo para darnos lo que traemos, ¿sí? Todavía le vamos a decir, pues ahí vamos a estar chillando después. Chavos, pónganse las pilas, ¿qué les cuesta? A mí me da la madre, pero ahí están las consecuencias.